The Magnus Archives, Episodio 12. Primeros auxilios. Testimonio de Lezere Saraki sobre un turno nocturno en el Hospital St. Thomas en Londres. Testimonio original dado el 11 de febrero de 2012. Grabación de audio por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Soy enfermera en el Hospital de St. Thomas, en Lambeth, cerca de la estación de Waterloo. Técnicamente en estos días trabajo en Guya, en St. Thomas, NHC Foundation Trust. Pero, chicos, ese hospital está en un sitio completamente diferente, al otro lado de Londres. Así que para ser más claros, trabajo en St. Thomas. La Navidad es uno de los peores periodos para trabajar en un hospital, y en el departamento de accidentes y emergencias es aún más desagradable. Pensionistas que no pueden darse el lujo de calentar adecuadamente sus hogares, borrachos que festejan demasiado y se lastiman, incluso personas que no miraron hacia dónde iban y se resbalaron con un trozo de hielo. La Navidad saca a relucir el lado de las personas que siempre parecen llevarlas al hospital, por lo que me sentí aliviada el año pasado cuando obtuve mi programa de turno y supe que mi último turno en el AIM de la temporada iba a ser el 23, 2 días enteros antes de la Navidad en sí. Esas eran buenas noticias. La mala noticia era que el 23 también era viernes, un día antes del gran día, y eso significa que la gente terminaría de trabajar para comenzar las vacaciones y saldría a celebrar. Cuando trabajas en accidentes y emergencias, hay pocas palabras que llenen tu cabeza y tu corazón de terror como la palabra celebración. Esa noche no fue tan mala como alguna que había visto. Algunos huesos rotos y un par de lesiones provocadas por las drogas. Pero no peleas o borrachos enojados, lo cual fue una bendición. Debía de ser aproximadamente la 1:30 de la madrugada cuando la ambulancia llegó. Habían avisado por radio y sabíamos que un par de víctimas de quemaduras graves, así que nos preparamos lo suficiente como pudimos haberlo hecho. Me dirigía a encontrarme con la ambulancia, cuando noté que la sala de espera de AIM estaba totalmente en silencio. Miré a mi alrededor y todas las personas que esperaban verse encontraban ahí algunas acunadas con heridas notables, pero ninguna de ellas emitía ningún sonido. Continuaron mirando su teléfono, leyendo libros, consolándose, pero ninguno de ellos habló. No tuve mucho tiempo para considerar realmente lo que estaba viendo, ya que en ese momento escuché que la ambulancia se detenía afuera y salí corriendo para atender a los pacientes. Cuando llegué, ya los estaban sacando y el médico estaba evaluando sus quemaduras. El nombre del médico era Caleigh Grice y era residente en St. Thomas. Ella comenzó a darme algunas instrucciones a mí y a los técnicos de emergencia médicas, pero me sorprendió lo calladamente que me estaba hablando. No hablaba en susurros, pero cada palabra era tranquila, como si fuera un verdadero esfuerzo marcarlas. Nadie más pareció darse cuenta, así que en ese momento supuse que el efecto se debía a mi propia falta de sueño. Siempre tuve dificultades para adaptarme a los turnos nocturnos y esta vez no la estaba llevando realmente bien. Terminamos de transferirlos a una sala de tratamiento, la única disponible que tuvimos esa noche, y el médico y los técnicos de emergencia médica volvieron a buscar al otro paciente mientras yo comenzaba a tratar las quemaduras del primero. Tengo 48 años y he sido enfermera la mayor parte de ese tiempo, por lo que he visto un gran número de quemaduras en mi vida. Estaba preparada para algunos escenarios profundamente desagradables. Cuando llegó la llamada, ya que las quemaduras graves pueden ser algunas de las lesiones más desagradables que ves trabajando en un hospital, estas me sorprendieron. Eran de segundo grado, lo cual es grave, pero generalmente no requieren hospitalización, excepto que parecían cubrir todo su cuerpo. Cada centímetro de piel expuesta mostraba signos de este ardor y al cortar su ropa se hizo evidente que el daño también se había extendido a esas partes. Cualquier cosa con lo suficientemente caliente como para causar este tipo de efecto debería haber dañado su ropa o incluso derretirla sobre la piel en algunos lugares, pero estaba completamente ilesa, como si se hubiese vestido después de haberse quemado o el calor hubiese pasado a través de su ropa sin tocarlo.
Era un hombre alto, fornido, con el tipo de constitución que asocio con una mediana edad atlética. Todo el cabello que podría haber tenido se había ido, aparentemente quemado, y su ropa era un indescriptiblemente negro y bien arreglado traje y una camisa blanca. No gritó, ni lloró, ni gimió de dolor. De hecho, el médico tuvo que revisar su pulso cuando entró para confirmar que todavía estaba vivo. Lo estaba, pero por lo que pude ver pareció estar durmiendo pacíficamente. Acababa de comenzar la curación cuando el segundo paciente fue llevado. Tenía una forma casi idéntica al primero, excepto por el hecho de que las quemaduras parecían detenerse en su cuello, en una línea clara. Era como si hubiera estado usando una gargantilla para que el daño no pudiera superar esa parte, pero su cuello estaba desnudo. Era más pequeño que el primer hombre y más joven, supongo que a mediados de los 30. Estaba bien afeitado, pero tenía el pelo largo y teñido, completamente de negro. Llevaba un traje similar al del hombre mayor, excepto que le cubría un largo abrigo de cuero negro, tan intacto como el resto. Parecía nuevo, y me sentí bastante mal por tener que cortarlo, pero tuvimos que confirmar cuán extensas eran sus lesiones. Al igual que el primero, estaba completamente cubierto de quemaduras de segundo grado casi uniformes, excepto por lo que al principio pensé que eran pequeñas marcas de quemaduras negras. Mirando más de cerca, vi que eran ojos, pequeños ojos tatuados en cada una de sus articulaciones, las rodillas, los codos e incluso los nudillos, así como sobre el corazón. Hubiera esperado que las quemaduras casi hubieran destruido los tatuajes tan pequeños, pero en su lugar estaban intactos y la piel de 1 centímetro alrededor de cada uno tampoco parecía haber sido afectada. Decir que estaba inquieta por esto habría sido un eufemismo. Apenas me di cuenta cuando regresó la doctora Grice y los técnicos de emergencias médicas. Ahora parecían estar hablando normalmente y discutían quiénes eran estas dos personas. Aparentemente, la brigada de bomberos había respondido a los informes de un incendio en un sitio de construcción cerca del cementerio de Santa María, y allá habían aparecido para terminar encontrando a estos dos hombres inconscientes. No había habido fuego, aunque el suelo en el que yacían mostraba varias marcas de quemaduras y una barra de metal que había estado cerca parecía haberse doblado ligeramente, a consecuencia de un notorio calor. El servicio de bomberos había llamado a una ambulancia y habían traído a los hombres aquí. Aparentemente, el mayor no llevaba nada consigo, ni identificación, ni teléfono, ni llaves, nada. Mientras que el hombre más joven solo tenía un encendedor Zippo con un diseño de ojos similar al que tenía tatuado, y un viejo pasaporte que lo identificaba como Gerard Kay. Nunca eché un vistazo al pasaporte, pero por la forma en que los técnicos de emergencias médicas estaban hablando de eso, dedujo que el hombre viajaba con lujo. Fue en este punto cuando los técnicos de emergencias médicas tuvieron que salir por otra llamada y la doctora Grice y yo decidimos tratar a los dos hombres, olvidando temporalmente la rareza. Médicamente hablando, no había nada normal en las quemaduras, y no me tomó tanto tiempo como temía curarlas y vendarlas adecuadamente. A lo largo de todo el proceso, los dos no se movieron y me pregunté si estaban en coma, pero ese tipo de diagnóstico requeriría muchas más pruebas, lo que probablemente no sucedería esa noche. Entonces, después de terminar de darles la curación que pudimos, los hombres fueron trasladados a una de las pocas salas con espacio para camas y volví a trabajar en IM. Y durante 1 hora más o menos, me olvidé de los raros desconocidos que yacían inconscientes a solo unas puertas de distancia. Solo los noté de nuevo cuando tuve que pasar por esa sala en dirección al almacén cercano para buscar algo más de gas. Mientras caminaba, me di cuenta de un sonido proveniente de la cama de la víctima de quemaduras más mayor. Nunca supe su nombre. Caminé hacia él lentamente, forzando mis oídos para escuchar lo que estaba diciendo. Era tan silencioso como para ser casi inaudible, pero definitivamente eran palabras. Las mismas palabras una y otra vez. Cuanto más escuché, más parecía que la mayoría de ellas no estaban en inglés. La primera sonaba como Asak o Asak, luego Bepalash y finalmente en inglés la llama sin luz. La última parte fue muy clara y supuse que estaba hablando de lo que fuera que lo hubiera quemado, pero lo dijo con tanta intensidad que las palabras me hicieron sentir bastante incómoda. Sus ojos aún estaban cerrados y sus labios apenas se movían. Comencé a sentir calor, como si hubiera una fiebre que se extendía rápidamente por mi piel.
Sin embargo, no era la primera vez que tenía una reacción como esta, así que me tomé un momento para controlarme y la sensación disminuyó. Todavía susurraba, incluso podría haberlo llamado un cántico, y no estaba completamente segura de qué hacer, así que revisé sus vendajes para asegurarme que no necesitaba cambiarse, y me fui para continuar mi turno. Si veía a la doctora Grice, lo cual era más probable, entonces podría decirle que nuestra misteriosa víctima de quemaduras había comenzado a hablar. Sobre todo solo quería mantenerme alejada de esa habitación por el mayor tiempo posible. Cuando regresé a la recepción principal de accidentes y emergencias, las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Y por realmente extraño, quiero decir que la recepción estaba completamente vacía. No me importa lo tarde que sea, y en este punto eran casi las 3 de la mañana. La sala de espera de IEM siempre está llena, especialmente en una noche como esta. Quiero decir, había estado allí solo 5 minutos antes y había más de 30 personas, pero ahora estaba completamente abandonada. Incluso el personal del mostrador de admisiones se había ido. Francamente, estaba asustada y comencé a revisar todas las salas de reconocimiento, las salas de al lado y las habitaciones individuales de los pacientes. Todos vacíos, excepto a aquellos pacientes físicamente demasiado enfermos para moverse o ser conectados a una intravenosa. Se quedaron allí durmiendo, y una parte de mí quería despertarlos solo para escuchar el sonido de otro ser humano y no estar sola, pero, como dije, eran las 3 de la mañana y, por extraño que fuera todo esto, no podía justificar despertar a pacientes solo para tranquilizarme. Me arriesgué lo suficiente como para hacer el mayor ruido posible directamente afuera de sus habitaciones, pero ellos siguieron durmiendo. Fue cuando volví a la sala de espera por tercera vez en varios minutos que lo escuché. Sonaba como el gruñido de un animal, un sonido retumbante y enojado, y me di cuenta que el suelo estaba temblando muy ligeramente. Miré a mi alrededor buscando la fuente del ruido. Me estaba volviendo cada vez más frenética y luego lo vi. Alineados contra la pared de la sala de espera, había dos máquinas expendedoras. Rara vez les prestaba atención, ya que había mejores opciones en la sala de empleados y una o ambas estaban fuera de servicio. Pero ahora vi que la de izquierda, una máquina con el perfil transparente que almacenaba refrescos embotellados, temblaba violentamente. A medida que me acercaba, vi el porqué. En cada botella, en cada fila de las máquinas, las bebidas parecían hervir violentamente. Los refrescos, las limonadas y los jugos de frutas temblaron y burbujearon antes de que una por una las botellas explotaran. Cubrieron el interior del frente del plástico transparente con líquido que aún seguía humeando y siseando. No pudieron haber tardado más de 30 segundos para que todas reventaran, y luego la sala de espera quedó en silencio una vez más. En este punto, estaba a nada de abandonar mi turno e irme del hospital. Lo que sea que estuviera pasando allí, no quería ser parte de eso. Corrí hacia la puerta que conducía desde el IM hasta el frío de la noche de diciembre, algo que nunca hubiera pensado que haría. Sin embargo, al acercarme noté que el plástico de cada extremo de las manijas de metal estaba ligeramente deformado. Acerqué tentativamente el dorso de mi mano en su dirección y la retiré casi de inmediato. Ni siquiera tuve que tocarla para sentir el intenso calor que irradiaba desde la puerta. Casi me puse a llorar. Si querría salir de allí no iba a ser por esa puerta. Comencé a regresar, cruzando las salas, dirigiéndome hacia otra salida, pero mientras caminaba pude escuchar al hombre quemado todavía murmurando para sí mismo, más fuerte ahora, de modo que su extraño cántico era audible incluso fuera de su habitación. Estaba empezando a llegar a mí. No sé lo que estaba planeando hacer, solo quería hacer que se callara de alguna forma. Sus ojos ahora se encontraban abiertos, inyectados en sangre detrás de los vendajes, y mirando inexpresivamente hacia el techo. En ese momento, decidí que iba a callarlo. Incluso si tenía que mantener su boca cerrada físicamente, me acerqué a él lentamente, decidida a sujetar su rostro. Un segundo antes de que pudiera tocarlo, una mano salió disparada y me agarró por la muñeca. Me volví para ver a la otra víctima de quemaduras cuyo pasaporte lo había identificado como Gerard Kay. Estaba de pie, y negando con la cabeza. Su agarre en mi muñeca fue mucho más fuerte de lo que hubiera esperado de alguien tan mal herido, y pude sentir un calor a través de su mano vendada,
como si su piel todavía estuviera ardiendo de alguna manera. Grité, ¿por qué no lo haría? Ya me había dado cuenta que no había nadie cerca para escucharme. Inmediatamente me soltó la mano y se disculpó. Dijo que solo había estado tratando de protegerme. Le pregunté de qué y él hizo un gesto hacia el hombre quemado, todavía acostado inmóvil en su cama, recitando sus frases sin sentido. Echando un vistazo al propio cuerpo envuelto, dijo que tocar al hombre había sido una mala idea. Parecía sentir un tremendo dolor mientras hablaba, pero hizo todo lo posible para ocultarlo. No dije nada en ese momento. Quería preguntar qué estaba pasando y parecía que estaba esperando que hiciera eso, pero algo me detuvo. Algo me dijo que si había una explicación coherente de todo lo que había sucedido desde que llegó la ambulancia, no me sentiría mejor al saberla. Después de unos segundos de silencio incómodo, Gerard habló. Me preguntó si los paramédicos habían traído algún artículo con ellos. Específicamente, buscaba un pequeño libro encuadernado en cuero rojo y un colgante de cobre que había estado usando. No dijo qué diseño había en el colgante, pero supuse que debió haber sido un ojo. Le dije que ninguna de esas cosas había sido traída con él. Y luego se mantuvo en silencio por mucho tiempo. Después de los últimos 10 minutos que había pasado, desesperadamente deseando que otro ser humano me hablara, debería haber estado aliviada por la compañía de Gerard. Pero mirándolo, de pie y caminando a pesar de las quemaduras que cubrían el 80% de su cuerpo, y luego de la gran cantidad de analgésicos que le habíamos dado, me dio mucho miedo. Finalmente asintió como si me pasara por alto y se dirigió cojeando hacia el pasillo, en dirección al armario de suministros. Lo seguí y le pregunté qué estaba haciendo. No me respondió, pero de inmediato pareció saber el código de la puerta y entró, buscando algo en los estantes. Vio lo que buscaba y recogió un pequeño objeto envuelto en papel y plástico. Lo reconocí de inmediato. Era un bisturí estéril. Iba a matar al hombre de los cánticos. Podía sentirlo en la forma en que su mirada pasaba a través de mí mientras me quedaba en la puerta. Comenzó a caminar hacia donde estaba. El cuarto de almacenamiento no era grande, y le tomó apenas un segundo estar frente a mí. Pero fue el segundo más largo que he experimentado, mientras trataba de decidir si debía arriesgar mi propia vida por la del extraño de las quemaduras, que no paraba de recitar sus incomprensibles cánticos. Detrás de Gerard vi unas botellas de solución salina que comenzaron a burbujear y hervir. Me hice a un lado. Él asintió agradecido y dijo algo que recuerdo muy claramente. Aunque todavía no tiene sentido, me dijo, sí, para ti es mejor contemplar que la llama sin luz. No intenté detenerlo mientras regresaba a la sala. Solo me quedé ahí y vi cómo sacaba el bisturí, murmuraba algunas palabras que no logré entender y hundía la cuchilla en el centro de la garganta del hombre de los cánticos. En ese momento se oyó un chisporroteo y un olor como a carne podrida a la parrilla. Vi como la carne alrededor de esa herida comenzó a ennegrecerse y agrietarse. Los vendajes se agrietaron y se desintegraron, y la piel chamuscada se extendió sobre su cuerpo como agua. No hubo fuego y no me llegó ningún calor, pero en el transcurso de 20 segundos vi cómo el cuerpo de este hombre se convertía en cenizas. Incluso el bisturí desapareció. Gerard Kay se dirigió hacia la cama y recogiendo la cubeta vacía debajo de ella, recogió suavemente las cenizas en el recipiente de metal y me lo entregó, pidiéndome que lo desechara. Lo tomé y salí aturdida, dirigiéndome hacia un basurero médico. Mientras caminaba por el pasillo, noté una figura en el otro extremo. Era la doctora Grice. No me da vergüenza admitir que lloré de alivio cuando corrí a la sala de espera y la vi una vez más llena de gente, quejándose y gimiendo del dolor. Cuando terminé y volví a la habitación, Gerard estaba acostado en su propia cama, aparentemente durmiendo. Pensé en preguntarle qué había pasado, pero en ese momento llegó otra ambulancia con 3 miembros de una fiesta de Navidad que se había salido peligrosamente fuera de control, y así. El resto de mi turno se pasó volando. Gerard Kay fue tratado por otros 4 días en el hospital antes de ser dado de alta al cuidado de su madre. Traté de hablar con él sobre lo que sucedió, pero estaba bajo el efecto de muchos analgésicos y nunca pareció darse cuenta de que estaba allí. Supongo que pudo haberlo fingido, pero al final el resultado fue el mismo. Desde entonces he tratado de no pensar en eso. Me las había arreglado para cumplir casi 30 años trabajando como enfermera sin que me sucediera algo así que
Con suerte, estaría eternamente retirada para cuando volviera a pasar algo igual. Aunque a veces me preocupo. En los últimos meses, cuando estoy sola en las salas, tengo la sensación de que me están observando. No como si me estuvieran amenazando o juzgando, solo observando. Y en particular, evito ese almacén. Fin del testimonio. Obviamente hay mucho que aclarar sobre esto, así que comencemos con lo que es demostrable. Sasha logró obtener acceso a los registros del hospital de este tiempo y muestran la admisión de Gerard Kay y un hombre desconocido por lesiones de quemaduras similares a lo que describió la señora Zaraki. Además, solo hay documentos del alta de Gerard Kay y un breve informe policial sobre la desaparición de la segunda víctima de quemaduras. No se encontró manipulación de evidencia y nunca se abrió ningún caso oficial de persona desaparecida. En lo que respecta al cántico del hombre misterioso, si era realmente Azak lo que estaba diciendo. Entonces, eso es bastante interesante. Azak es el nombre de un demonio en la mitología sumeria asociado con la enfermedad y la corrupción, que realmente no parece tener mucha relevancia para este testimonio, excepto que también se contaba en una leyenda que Azak podía hervir peces vivos en sus ríos. Es cierto que en el alto de los mitos sumerios esto se debía a que era monstruosamente feo, pero es una curiosa coincidencia. Wypalach también podría ser una mala interpretación de la palabra polaca Wypalach, según me dice Martin, que significa cauterizar o marcar. Es cierto que si Martin habla polaco, de la misma manera que habla latín, entonces otra vez podría estar diciendo tonterías, pero lo he buscado y parece que tiene razón. Sin embargo, no puedo encontrar nada concluyente de la frase "la llama sin luz", pero aparecen muchos contextos diferentes a lo largo de diversas publicaciones esotéricas. No se me escapó de la vista que esta es la segunda vez que Gerard Kay aparece en este archivo. Me gustaría mucho obtener su testimonio. Desafortunadamente parece que falleció de un tumor cerebral a fines del año pasado. Sin embargo, estamos investigando más sobre él, y si tenemos suerte, tal vez ya tengamos una declaración suya escondida en algún lugar de estos malditos archivos. Nos pusimos en contacto con la señora Zaraki para ver si quería hacer una declaración de seguimiento, pero se negó. Aparentemente todavía tiene la sensación de que lo observan de vez en cuando, pero aparte de eso no ha habido otros eventos anormales en su vida profesional o personal. Una nota final. Sasha finalmente ha podido acceder a las imágenes del CCTV del hospital de la noche del 23 de diciembre de 2011, y muestra algo bastante sorprendente. Asumí que había sido un elemento alucinógeno llamativo en la historia de la señora Zaraki, y en realidad, la sala donde fue admitido Gerard Kay no tenía una cámara, pero la sala de espera de accidentes y emergencias sí. A las 3 horas con 11 minutos y 22 segundos, muestra a todas las personas en esa habitación, personalmente conté a 28 de ellas, ponerse de pie y tranquilamente saliendo por las puertas. Después de esto, se puede ver a la señora Zaraki entrando y saliendo 3 veces, una vez deteniéndose un minuto para mirar algo debajo de la cámara, que supongo que es la máquina expendedora. El resto del personal y los pacientes no regresan hasta las 3 con 27 minutos y 12 segundos, más de 15 minutos después de haberse ido, volviendo por las mismas puertas. El video no contiene ningún sonido y no se grabó ninguna alarma de ningún tipo, por lo que no puedo suponer la razón por la que se fueron o qué estaban haciendo en el tiempo intermedio. Sin embargo, hay otra cosa que Sasha destacó. A las 3 horas con 22 minutos y 52 segundos, el video se corta durante menos de un segundo y se reemplaza por un solo cuadro de primer plano de un ojo humano, mirando directamente hacia la grabación del video. Fin de la grabación.